Bien, saludos. Vamos a empezar con esta clase de hoy que tiene que ver con trabajo y energía, y estaríamos hablando específicamente de energía. Y vamos a hablar un poco sobre algunas definiciones que debemos de tener en cuenta en este capítulo. Vamos a hablar del trabajo realizado por fuerzas conservativas. Y decimos que una fuerza es conservativa si al actuar sobre un cuerpo el trabajo que esta fuerza realice entre dos puntos no cambia con la trayectoria. O sea, si en este caso el trabajo que realiza esta fuerza no cambia con la trayectoria. Por tanto, si la trayectoria fuese cerrada, cuando hablamos de que fuese cerrada, es que el cuerpo empieza una trayectoria y vuelve a ese mismo punto. Por ejemplo, una trayectoria circular es una trayectoria cerrada porque el cuerpo llegaría al mismo punto. Entonces decíamos que si el trabajo neto en un trayecto cerrado fuera igual a cero, estaríamos hablando que estaríamos en presencia de fuerzas conservativas. Por ejemplo, un ejemplo de fuerza conservativa viene siendo la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad, el trabajo que realiza esta fuerza no depende de la trayectoria, porque siempre está presente, en este caso para el cuerpo. Vamos a ver un ejemplo de a qué nos referimos con fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas. Vamos a ver este ejemplo que dice que un hombre está haciendo ejercicio con una mancuerna, cuya masa es de 2 kilogramos. La mancuerna pesa, o sea, pasa de una altura de 1.20 metros a otra de 1.60 metros cuando él la levanta en el camino de ida y vuelta. Entonces me pide que compruebe que el peso del cuerpo, el peso que es una fuerza, me dice que compruebe que el peso es una fuerza conservativa. ¿Cómo yo compruebo esta asimilación? Bueno, tengo que calcular el trabajo en el trayecto cerrado. Dígase el trabajo de subir la mancuerna y luego el trabajo de bajar. Si yo sumar ese trabajo de subir más el trabajo de bajar y me da 0, la suma de esos dos trabajos, quiere dejar dicho que la fuerza que está actuando, en este caso el peso del cuerpo, es una fuerza conservativa. Veámoslos con el ejemplo. Cuando la mancuerna van hacia arriba, o sea, desde la altura inicial a la altura final, ¿qué nosotros vamos a tener? Fíjense aquí en este gráfico. En este gráfico nos dice varias cosas. Que la distancia que se está recorriendo va hacia arriba, porque la estoy levantando. Pero que el peso de la mancuerna va hacia abajo, porque el peso siempre va hacia abajo. Quiere decir que los dos vectores van en la misma dirección, porque están vertical, pero en sentido contrario, porque va uno a un sentido y el otro en el otro. Por lo tanto, dos vectores que vayan en la misma dirección, pero en sentido contrario, forman un ángulo de 180 grados. Entonces, para yo calcular el trabajo de subir la mancuerna, yo diría lo siguiente. Primero calculo el peso, que es la fuerza que se está ejerciendo. El peso, como lo pueden ver acá, es calcular la masa por la gravedad. La masa por la gravedad es el peso. Quiere decir que la fuerza que está actuando de la mancuerna, que es su peso, es de 19.6 newton. Y ya yo sé que el desplazamiento recorrido, como empezó en 1.20 y terminó en 1.60, el desplazamiento que hizo la mancuerna es la diferencia entre esa posición final menos la inicial. Quiere decir que se desplazó 0.400 metros, porque pasó de 1.20 a 1.60. Quiere decir que la distancia recorrida fue de 0.400 metros. Entonces, ya sabemos, ya tenemos la fuerza, los 19.6 newton. Y ya tenemos la distancia recorrida, que en este caso han sido los 0.400 metros. Por lo tanto, tenemos también el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento, dos vectores, misma dirección, sentido contrario, 180 grados. Entonces, calculamos el trabajo como sigue. Sería la fuerza por la distancia recorrida por el coseno del ángulo. Tendríamos la fuerza que calculamos por la distancia que se recorrió por el coseno de 180. Cuando hacemos ese cálculo me da negativo 7.84 joules. Ya calculamos el trabajo de subida. Ahora vamos a calcular el trabajo de bajada. Entonces, para el trabajo de bajada, ¿qué tenemos como gráfica? Tanto el peso va hacia abajo como la distancia va hacia abajo. Quiere decir que ambos vectores en este caso van en la misma dirección y en el mismo sentido. Por lo tanto, el ángulo que forman dos vectores que van en la misma dirección y en el mismo sentido es de 0 grados.
Partiendo de que es de 0 grados, vamos a calcular el peso del cuerpo igual que como lo habíamos visto. Aquí está, masa por gravedad. El peso es 19.6. Por lo tanto, la fuerza que se está ejerciendo es 19.6 newton. Sabemos que el desplazamiento es el final. En este caso, empecé en 1.60 porque empecé con la pesa arriba y la bajé hasta 1.20. Entonces, mi desplazamiento final es de 1.20 y mi inicial fue de 1.60. Por lo tanto, me desplacé 0.400 metros, pero en este caso fue hacia abajo, por eso está negativo. Entonces, como el ángulo es de 0 grados que se forma entre la fuerza y el desplazamiento, porque van en la misma dirección y sentido, entonces podemos decir que el W de bajada, en este caso el trabajo de bajada, fuerza por distancia por el coseno del ángulo. La fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Hay algo importante en este ejercicio y es que da 7.84 positivo. Entonces, si sumamos el de ahorita, que fue el de subida, que me dio lo mismo pero negativo, más este que me dio positivo, la suma de esos dos trabajos me dio 0. ¿Qué podemos decir? Que como el trabajo neto realizado por el peso del cuerpo en una trayectoria cerrada, quiere decir en una trayectoria de ir y volver al mismo punto, es igual a 0, podemos decir que el peso es una fuerza conservativa. Veamos un ejemplo ahora de una fuerza no conservativa. Y una fuerza no conservativa es aquella en la que, haciendo el mismo procedimiento, calculando el trabajo de ir y volver a un mismo punto y sumando esos dos trabajos, me da diferente de 0, entonces la fuerza que actuó es una fuerza no conservativa. Por ejemplo, una persona desliza una caja de 10 metros horizontalmente a la derecha y luego regresa deslizándola a la izquierda. Si la fuerza de fricción entre la caja y el piso es constante y es de una magnitud de 3 newton, comprobar que la fuerza de fricción es de tipo no conservativo. Entonces aquí hacemos el mismo ejemplo o el mismo método que utilizamos anteriormente. Voy a empezar diciendo que durante la ida a la derecha, la fuerza de fricción es a la izquierda. Por lo tanto, me desplazo a la derecha, pero la fuerza de fricción me ejerce una fuerza a la izquierda. Entonces, ¿qué podemos decir? La fuerza de fricción es de 3 newton, la distancia que se recorre es de 10 metros y el ángulo entonces entre la fuerza de fricción y el desplazamiento es de 180. ¿Por qué? Porque me desplazo a la derecha, pero la fuerza me ejerce, valga la redundancia, una fuerza a la izquierda. Entonces, dos vectores que van en la misma dirección y en sentido contrario forman un ángulo de 180 grados. Por lo tanto, el trabajo de ida sería la fuerza de fricción por la distancia por el coseno del ángulo. Entonces tendríamos los 3 newton por los 10 metros por el coseno de 180 me da negativo 30. Ese fue el trabajo de ida. Ahora vamos al trabajo de vuelta. Cuando la caja la estoy regresando, eso quiere decir que la muevo a la izquierda, el desplazamiento es a la izquierda, pero entonces la fuerza de fricción es ejercida a la derecha. Entonces tengo lo mismo condición, una fuerza de fricción de 3 newton, una distancia de 10 metros y un ángulo de 180 grados y vuelve a aparecer el mismo ángulo. ¿Por qué? Porque ahora me desplazo a la izquierda, pero la fuerza entonces me está ejerciendo a la derecha. Van en la misma dirección, horizontalmente, pero van en sentido contrario los dos vectores, porque uno va para la izquierda y el otro a la derecha. Por lo tanto, el trabajo realizado por la fuerza de fricción en la vuelta sería el mismo que conseguía anteriormente, porque no ha variado ninguna de las condiciones. Menos 30 joules. Si yo sumo menos 30 joules más negativo 30 joules, eso me da negativo 60. Quiere decir que aquí no me dio 0. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Como el trabajo neto realizado por la fuerza de fricción es diferente de 0, esto es una fuerza no conservativa. Y ahí estaríamos viendo un caso de una diferencia de una fuerza no conservativa directamente. Entonces, este es un ejemplo de una fuerza que no es conservativa, porque el trabajo de ir y volver me dio diferente de 0. Hablemos de energía ahora. Y vamos a hablar de varias cosas. El concepto, los tipos de energía, y vamos a ver el teorema del trabajo y energía y el principio de conservación de la energía. Famoso principio que muchos de nosotros hemos escuchado en un ardor popular, que dice que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces,
podemos decir a nivel conceptual que la energía es la cantidad física que se obtiene cuando se realiza un trabajo sobre un cuerpo. O dicho en otras palabras, la energía es la capacidad que tiene un cuerpo de realizar trabajo. Dependiendo el tipo de trabajo que realice el cuerpo, habrán diferentes tipos de energía. Aun cuando el cuerpo no se esté moviendo, se está produciendo energía, porque hay un trabajo que realiza, en este caso, la fuerza gravitatoria. Entonces, ¿cuáles son las características? Primero, la energía es un escalar. O sea, la energía no es un vector. Se mide en Joule. Quiere decir que la energía se mide en las mismas magnitudes que el trabajo. Es una variable de estado, pues yo la determino solamente en un punto y está relacionado con el cuerpo, ya que es almacenada por el cuerpo al cual se le aplica la fuerza. Y obviamente, como acabamos de decir ahora mismo, posee las mismas unidades de trabajo. ¿Cuáles son los tipos de energía que necesitamos conocer? Bueno, dependiendo a la fuente de donde se obtenga la energía, podemos tener energía, por ejemplo, eólica. Esas son las energías que se producen a través del viento. Ustedes ya han visto los famosos aerogeneradores, que son unos abanicos gigantes que son los que producen energía. Está la energía solar, que es la energía que se produce a través de las radiaciones del sol. Está la energía geotérmica, que es la que produce a través de vapores del suelo. Está la energía calorífica, que se produce de los combustibles. Y está la energía atómica, que se produce a través de la fisión de los átomos. Ese es de acuerdo a la fuente de donde se está generando energía. Y de acuerdo al fenómeno físico, tendríamos tres tipos de energía. La energía cinética, la energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica. De esos dos grupos de clasificaciones, nosotros nos vamos a quedar trabajando con el segundo grupo, hablando de energía cinética, potencial gravitatoria y potencial elástica. Hablemos de la energía cinética. Primero, la energía cinética es la energía asociada al movimiento de un cuerpo. Quiere dejar dicho que para que exista energía cinética, el cuerpo debe de estar moviéndose. Y la energía cinética se calcula masa por velocidad al cuadrado entre 2. Como pueden ver acá, en la ecuación de cálculo de la energía cinética, solo habrá energía cinética si el cuerpo se mueve, porque si el cuerpo se mueve habrá velocidad. Existe otro tipo de energía que no necesariamente es cuando el cuerpo se mueve, sino que cuando el cuerpo está en una posición dada, que se llama la energía potencial gravitatoria. Esta energía es la asociada a la configuración de un sistema. Es decir, que es una energía que actúa cuando el cuerpo está en una altura o posición específica. Por lo tanto, se calcula masa por gravedad por altura. Así se calcula la energía potencial gravitatoria. Fíjate que aquí la masa y la gravedad siempre son variables que conocemos de un cuerpo. Sin embargo, esta energía depende directamente de la altura. Mientras que la cinética depende de la velocidad que lleva el cuerpo, la potencial va a depender en este caso de la altura a la que esté posicionado el cuerpo. Como pueden ver acá en esta figura, por ejemplo, en el caso de un péndulo simple es aquella figura, una masa que cuelga de un hilo que empieza a mover. Ustedes pueden ver cómo en el extremo superior del péndulo, aunque sea por una milésima de tiempo, el cuerpo se para antes de empezar a descender. Quiere decir que en el punto más alto del péndulo, la energía que está produciéndose es potencial gravitatoria. A medida que el cuerpo empiece a bajar, como va perdiendo altura, la energía potencial depende de la altura, como el cuerpo va perdiendo altura, asimismo va perdiendo energía potencial gravitatoria, porque va bajando de altura. Pero a medida que él va bajando de altura, va aumentando la velocidad. Queda dicho esto que lo que voy perdiendo en energía potencial gravitatoria, al momento de bajar, lo estoy recuperando en energía cinética. Eso quiere decir que la energía potencial gravitatoria, a medida de que el cuerpo va bajando, se va convirtiendo en energía cinética. En el punto más bajo de la trayectoria, cuando ha perdido toda la altura, podemos decir que aquí el cuerpo, su energía que tiene a flor de piel es la cinética. Y como no tengo altura, entonces no hay energía potencial gravitatoria. Y a medida que el cuerpo empieza a subir de nuevo,
Entonces, ¿qué pasa? Va disminuyendo la velocidad porque va subiendo, quiere decir que va disminuyendo su energía cinética, pero va aumentando la energía potencial gravitatoria porque va tomando más altura. Entonces, esta es la diferencia entre una energía y la otra. Hay otra energía que se llama la energía potencial elástica. Es la que se produce cuando deformamos un cuerpo elástico. Entonces, esta energía está asociada directamente a los cuerpos que tienen una propiedad de deformarse, como un resorte, un spring. Y esta energía se calcula K por X al cuadrado sobre 2. Y más adelante vamos a hablar un poco de qué es K. K es la constante elástica, como su nombre lo indica. Es una constante que siempre está presente, porque es una propiedad del cuerpo elástico. Por ejemplo, un spring que sea fino tendrá una constante elástica menor que un spring, por ejemplo, de un carro con el que soporta al carro. Se supone que ese spring es más robusto. Quiere decir que su constante elástica, su propiedad de elasticidad es mayor. O sea, que la deformación de este spring del carro, para tú deformarlo, tiene que hacer una fuerza mayor que un spring fino, por ejemplo, de lo que viene en un lapicero. Entonces, esta propiedad que le llamamos la constante elástica es la que define qué tan fuerte puede ser la manera de nosotros poder deformar un cuerpo elástico. Y X es la deformación. Cuando hablamos de la deformación, nos referimos directamente a que, por ejemplo, si yo tengo un spring con una longitud inicial sin ponerle ninguna masa, como lo ven aquí, imagínate que esta es un spring que tengo y que así sin estirar, esto tiene 1 metro. Y una vez lo estiré hasta 5 metros. X viene siendo la deformación desde la inicial hasta la final. Si llegó hasta 5, pero ya yo tenía 1, entonces él se deformó 4. Eso es X, la deformación. Entonces, vamos a ver ejemplos directamente. Por último, antes de pasar a ejemplo, energía mecánica, que es otro tipo de energía que necesitamos conocer. La energía mecánica es la suma de la energía cinética más la energía potencial, como lo ven acá. Cinética más potencial quiere decir es masa por gravedad por altura más la energía cinética. Veamos ejemplo de cálculo de energía. Mira esto, un cuerpo tiene una masa de 1.40 kilogramos y está colocado 2.20 metros sobre el suelo. Determine la energía potencial gravitatoria. Entonces yo simplemente digo, energía potencial es masa por gravedad por altura. Como tengo la masa, que es 1.40 kilogramos, conozco la gravedad, que es 9.8 metros sobre el segundo al cuadrado, y conozco la altura, que es 2.20 metros. Al calcular esa energía potencial gravitatoria, esto por esto por esto, me da 30.21. Veamos otro ejemplo ahora de energía cinética. Un cuerpo de masa de 1 kilogramo se está moviendo y la magnitud de su velocidad es de 3 metros sobre segundo. Determine su energía cinética. Entonces aquí yo digo, bueno, energía cinética es masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Tendríamos la masa, que de 1 kilogramo, la velocidad 3 metros sobre segundo, entonces sería al cuadrado entre 2. 3 al cuadrado da 9. 9 por 1, 9, y entre 2, entonces eso me va a dar 4.5 joules. Ese es el cálculo de energía cinética. Veamos el cálculo ahora de la energía potencial elástica. Entonces, algunas cosas que tú necesitas conocer. Un cuerpo elástico es aquel que cambia de forma cuando se le aplica una fuerza, o sea, aquel que yo puedo deformar directamente. La tendencia de los cuerpos elásticos, o sea, los cuerpos siempre tienden a buscar la manera de recuperar su forma inicial. Esto es una propiedad que se llama la elasticidad, es la tendencia que tienen los cuerpos elásticos a cuando yo lo deformo, volver de nuevo a su posición o a su forma inicial. Y la deformación del cuerpo se calcula, ¿verdad? Es el cambio de longitud. Tiene que ver con longitud final menos la longitud inicial. La constante elástica, ya acabamos de hablar un poco de ella, es una característica del cuerpo y está determinada por la geometría y el material del cuerpo elástico. O sea, es una propiedad que me dice qué tan fuerte o tan débil es el cuerpo elástico. Y alguien que estudió bastante esto de la fuerza elástica y de los cuerpos elásticos fue Hooke. Y Hooke estableció una ley que dice que
la deformación de un cuerpo estará directamente relacionada a la fuerza aplicada. Quiere decir que a mayor fuerza que yo le aplique a un cuerpo, mayor será la deformación que este va a experimentar. Y la ley de Hooke se escribe F será igual, como lo ven aquí, a menos K por X. ¿Y por qué sería menos K? No es que la K es negativa, sino que la fuerza restauradora, cuando tú intentas deformar un cuerpo, por ejemplo, si yo deformo un cuerpo elástico hacia la derecha, aplicando una fuerza a la derecha, él tiende a recuperar a la izquierda. Aunque lo deforme a la derecha, la fuerza de restauración es a la izquierda. Por lo tanto, los dos vectores están en signo contrario, en dirección contraria, en sentido contrario. Por lo tanto, de ahí nace el signo de menos. Entonces, donde K es la constante elástica y X la deformación. Y como te pongo aquí, nota el signo negativo, no quiere decir que la constante es negativa. Es que la orientación de la fuerza restauradora, o sea, si yo lo deformo a la derecha, la fuerza restauradora me hará fuerza a la izquierda. Es porque la fuerza restauradora va al contrario del sentido de la deformación. Ejemplos de aplicación directamente. Vamos a ver un resorte, ¿verdad? Que tiene una constante elástica de 500.25 Nm y una longitud inicial, como lo ve aquí, de 0.500 metros. Está inicialmente relajado. Luego se le aplica una fuerza hacia la derecha de su posición y su longitud ahora es 0.620, o sea, se deformó hasta 0.620. Me pide que determine la fuerza restauradora y la energía potencial elástica. Vamos a ver, para la fuerza elástica o la fuerza restauradora, tendremos que fuerza es igual a menos K por X, donde X, que la deformación, es longitud final menos longitud inicial. Entonces tendríamos menos, ¿verdad? 5.25, que en este caso es la constante elástica, longitud final 0.620, longitud inicial 0.500. Entonces, tendríamos acá que esto por esto que está acá adentro me da negativo 0.630 newtons. Ese es el valor de la fuerza restauradora. Ahora me pide que calcule la energía potencial elástica. Entonces sería K por X al cuadrado entre 2. Entonces yo tendría esto menos esto da 0.120. 0.120 al cuadrado por 5.25 entre 2. Como lo puede ver acá, sería 5.25 por 0.120 al cuadrado entre 2. Y eso daría 0.0378 joules. Entonces ahí tenemos ejemplo directamente del cálculo de la fuerza restauradora, la fuerza elástica y de la energía potencial elástica. Veamos ahora el teorema del trabajo y energía. ¿Qué es lo que dice este teorema? Que el trabajo realizado, recuérdate que cuando estuvimos hablando del trabajo de un cuerpo, cuando nosotros estuvimos hablando del trabajo de un cuerpo, hablamos que el trabajo, en este caso, era igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. ¿Te acuerdas esa forma de cómo calculamos el trabajo? Lo calculamos acá de esta forma, la primera vez que hablamos del trabajo. Fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Esa fue la definición general que vimos de trabajo. Ahora bien, el trabajo también, de acuerdo al teorema del trabajo y energía, puede calcularse de otra manera. O sea, yo puedo calcular el trabajo también como la variación de la energía cinética. O sea, es decir, que aparte de yo calcularlo, fuerza por distancia por coseno del ángulo, yo puedo calcular el trabajo también como energía cinética final menos energía cinética inicial, como lo podemos ver acá. Es decir, que el trabajo, yo puedo calcularlo masa por velocidad final al cuadrado sobre 2 menos masa por velocidad inicial al cuadrado sobre 2. Veamos este ejemplo. ¿Cuál es el trabajo realizado por el motor de un camión de 3.000 kilogramos que lleva a una velocidad de 4 metros sobre segundo al pasar por el punto A y luego de 6 metros sobre segundo al pasar por el punto B? Como pueden ver acá en la figura, el carro directamente tiene una masa, ¿verdad?, de 3.000 kilogramos y una velocidad de 4 metros sobre segundo en el punto A. Y luego alcanza una velocidad de 6 metros por segundo en el punto B. Y me están pidiendo que calcule cuál es el trabajo realizado por el motor.
Acá yo no puedo utilizar la ecuación fuerza por distancia por el coseno del ángulo, porque no tengo la distancia recorrida. Ahora, como tengo la velocidad final y la velocidad inicial, puedo calcular el trabajo utilizando el teorema del trabajo y energía. Entonces diríamos, datos, ya lo tenemos acá. Entonces, el trabajo lo voy a calcular como energía cinética final menos energía cinética inicial. Quiere decir, masa por velocidad final al cuadrado entre 2, menos masa por velocidad inicial al cuadrado entre 2. Por lo tanto, yo tengo que el trabajo ser igual a 3000 por los 6 metros sobre segundo al cuadrado sobre 2, eso es la energía cinética final, menos 3000 por los 4 metros sobre segundo, eso al cuadrado entre 2, eso sería la energía cinética inicial. Entonces, fíjate ahí, energía cinética final menos energía cinética inicial. Eso me dará 54.000 joules, la energía cinética final, y la inicial me daría 24.000 joules. Al restar esas dos energías, me quedaría que el trabajo en este caso es de 30.000 directamente. Otro ejemplo. ¿Cuál es la energía cinética final que experimenta un cuerpo que realiza un trabajo de 40 joules? Fíjate, aquí me están dando el trabajo ya, que es 40 joules. Si el cuerpo tiene una velocidad inicial de 3 metros sobre segundo y una masa de 20 kilogramos. Como me pide la energía cinética final, yo sé que por el teorema del trabajo y energía, el trabajo es igual a cinética final menos energía cinética inicial. Si yo despejo la energía cinética final de esta ecuación que tengo acá arriba, quiere decir que la energía cinética inicial que está restando, la paso para acá, en este caso, sumando el trabajo. Entonces tendría energía cinética final, un segundito, entonces sería el despeje, energía cinética final sería igual al trabajo, o sea, esto pasaría para acá, como lo pueden ver acá, la energía cinética inicial pasaría sumando para este lado, sería energía cinética final sería igual al trabajo más la energía cinética inicial. Entonces, el trabajo más la energía cinética inicial. Entonces tendríamos energía cinética final sería igual al trabajo más la energía cinética inicial se calcula. Masa por velocidad inicial al cuadrado entre 2, como lo pueden ver acá. Masa por velocidad, ¿verdad? Inicial al cuadrado entre 2. Bien. Entonces, esto sería igual a el trabajo, 40 joules, más la energía cinética inicial sería igual a 20 que vale la masa, 3 al cuadrado, que sería la velocidad inicial entre 2. Entonces aquí tendríamos que el trabajo es 40 joules, más esto que está acá en 90 joules, por lo tanto, la energía cinética final es 130 joules. Y con eso terminaríamos la parte de principio, en este caso del teorema del trabajo y energía. Ahora hablemos de la última parte del capítulo, que tiene que ver con el principio de conservación de energía. Entonces, en todo sistema conservativo, cuando solamente actúan fuerzas naturales, fuerzas conservativas, la energía total se mantiene constante. Quiere decir que sin importar lo que pase, la energía total de un cuerpo que está sometido a fuerza conservativa se mantiene constante. Entonces, cuando solo actúan fuerza conservativa, se establece que el sistema es conservativo. Quiere decir dicho que la energía mecánica, acuérdate cuando hablábamos de energía, la energía mecánica es la suma, en este caso, de la energía cinética más la energía potencial, como vimos aquí abajo. O sea, lo que queremos dar dicho es que en un sistema conservativo, la energía mecánica total es igual a C, es igual a una constante, o sea, se mantiene en cualquier momento de la trayectoria. Por ejemplo, recuérdate el péndulo, que estuvimos hablando del péndulo. El péndulo, en el punto más alto, la única energía que hay, en el punto más alto, aunque sea por un momento él se detiene, es potencial. O sea, la energía potencial en el punto más alto, como lo ves acá, es la máxima. Es la máxima. La energía cinética en ese punto más alto, aunque sea por un momento, es cero. Es cero. Y la energía mecánica, recuérdate que la energía mecánica es la suma de la cinética más la potencial. Quiere dar dicho que en el punto más alto, la energía mecánica de ese péndulo solamente sería igual a la energía potencial gravitatoria. ¿Por qué? Porque la energía cinética es cero. ¿Qué sucedería en el punto más bajo de la trayectoria? En el punto más bajo de la trayectoria, entonces sabemos que en este punto la energía potencial es cero.
La cinética es la más alta porque está en el punto donde la velocidad es mayor. Por lo tanto, la energía cinética en ese punto de la trayectoria, la energía mecánica, solamente sería la cinética. ¿Por qué? Porque si yo sumo la potencial más la cinética en ese punto más bajo, la suma de la cinética más la potencial es la energía mecánica. Si yo sumo esas dos energías, pero no hay una sola, quiere decir que la energía mecánica en ese punto más bajo solamente está concebida para la cinética. Por último, en cualquier punto de la trayectoria, que no sea ni el más alto ni el más bajo, yo voy a obtener la energía potencial gravitatoria, la voy a calcular como la conozco, masa por gravedad por altura. La energía cinética la voy a calcular, masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Ahora, la energía mecánica sería sumar la potencial más la cinética. ¿Y qué es lo que dice el principio de conservación de la energía? Que sin importar dónde esté el objeto, en cualquier punto de la trayectoria, en cualquiera, la energía mecánica es constante. Te pongo un ejemplo práctico para que lo podamos ver. Imagínate que en este péndulo, en el punto más alto de la trayectoria, en el punto más alto, la energía potencial gravitatoria sea 10. Si es 10, en ese punto más alto, vamos a hacerlo con estas anotaciones. Si aquí en el punto más alto, la energía potencial gravitatoria, o sea, la energía potencial gravitatoria vale 10, la energía cinética acá sería 0. Por lo tanto, la energía mecánica acá sería igual a 10 más 0, sería sumado 10. En el punto más bajo, entonces, ¿qué yo tendría? Que la energía potencial gravitatoria aquí valdría 0. Entonces, ¿para dónde se fue toda la energía? Ah, para la cinética. Entonces quiere decir que aquí, en este punto, la energía cinética valdría 10 y aquí la energía mecánica valdría 10. Acá valdría 10, la energía mecánica. Todo eso es en Joule. No voy a poner, vamos a poner la unidad de medida. Todo eso es en Joule. ¿Qué pasaría en otro punto que no fuera ni el más bajo ni el más alto? Aquí, por ejemplo. Vamos a suponer que está un poquito más para arriba de la mitad. ¿Qué pasaría en este punto? Si la energía cinética aquí, imagínate que la calculamos y nos dio 4 joules. Sabemos que la energía mecánica, por el principio de conservación, la energía mecánica siempre en cualquier punto de la trayectoria valdrá 10. Por lo tanto, los otros 6 joules que faltan estarían en la energía potencial gravitatoria. Ahí está básicamente lo que es el principio de conservación de la energía. Fíjate que en este principio de conservación de la energía, sin importar la trayectoria, la energía mecánica siempre será la misma. 10 joules, siempre será la misma. Siempre. Muy bien. Basado en esto, vamos a ver algunos ejemplos para que puedas ver. Vamos a suponer este ejemplo. Un cuerpo de 1 kilogramo de masa es dejado caer de 16 metros de alto. O sea, lo dejé caer de una altura de 16 metros. Comprobar que la existencia de un sistema conservativo en caída libre. Vamos a ver. Yo tengo un cuerpo que lo dejé caer, ¿verdad? De 16 metros. El cuerpo tiene 1 kilogramo de masa. Su velocidad inicial, si yo lo dejo caer 0, no sé cuánto vale la velocidad final, por lo tanto voy a tener que calcularla. Entonces, ¿qué es lo que me piden? Que compruebe que la energía mecánica acá, que compruebe que la energía mecánica acá arriba, o sea, la energía mecánica en el punto A, vamos a decir que el punto A es el que está acá arriba, o sea, que la energía mecánica en A sea igual a la energía mecánica que cuando él cae aquí en B. En B. Esas dos energías, si esas dos energías dan igual, estaríamos hablando que el sistema es conservativo. Entonces, vamos a realizar este ejercicio. Empezamos. Debemos de comprobar que la energía mecánica es constante. Quiere decir que la energía mecánica inicial desde el punto más alto es igual a la energía mecánica final en el punto más bajo. Inicialmente, ¿verdad? El principio de conservación lo que diría es esto.
La energía mecánica inicial sería la suma de la cinética que había al inicio más la potencial que había al inicio, y eso debe de igual a la cinética que había al final más la potencial final. Eso es lo que tenemos que demostrar. Vamos a ver, empezamos con la parte inicial. ¿Qué diríamos? Energía cinética inicial, masa por velocidad inicial cuadrado sobre 2. Sería 1 por el 0 cuadrado entre 2. Sabemos que la cinética inicial es 0. Potencial inicial, masa por gravedad por altura inicial. Entonces sería 1 por 9.8 por 16 metros. 157 joules. Por lo tanto, la energía mecánica inicial es la cinética más la potencial. Entonces sería los 0 joules más los 157, queda 157 joules. Ya tengo la energía mecánica inicial. Ahora tengo que hacer el mismo procedimiento para calcular la energía mecánica final. Entonces tendríamos, para la final hay una característica, y es que necesito conocer esta velocidad final. Entonces primero calculo la velocidad final, que sería con la ecuación número 4 de caída libre, porque yo tengo la velocidad inicial, tengo la gravedad, tengo la altura. Si yo calculo la velocidad final, despejándola directamente, ahí está la forma. O sea, si yo despejo de la ecuación 4 de caída libre, este cuadrado va a pegar como raíz. Entonces sería 0 al cuadrado menos 2 por 9.8 por negativo 16. Calculé la velocidad final a la que llegó el objeto aquí abajo. Con ese dato, ahora calculo lo que me interesa. Energía cinética final, masa por velocidad final entre 2. 1 por 17.7 al cuadrado entre 2. Esa energía cinética inicial me da específicamente 157 joules. Como lo pueden ver ahí. 157 joules. Entonces la energía potencial gravitatoria final, como él llegó hasta el suelo, masa por gravedad, por la altura que es 0 metros, 0 joules. Entonces, finalmente, ¿qué tengo? Energía cinética mecánica final es la cinética final más la potencial final. Sería los 157 joules más los 0 joules. Y eso me da 157 joules. Por lo tanto, como la energía mecánica inicial me dio igual que la final, ¿qué podemos decir? Que este sistema es un sistema conservativo, porque energía mecánica acá me dio la misma que acá. Si tienen alguna pregunta, este es el momento.